Pasaron varias semanas hasta que las noticias llegaron a España. ABC publicó un avance de lo que sería la peor masacre a civiles españoles en el extranjero. Lo hizo con cifras aproximadas, pero acertó con certeza en la crudeza de lo que había sucedido en la capital de Filipinas. Empecé a preguntar, hasta que un día mi madre me dijo, mira, delante de tus abuelos intenta no sacar mucho este tema, tu abuela lo pasó fatal. El trauma que tenía mi padre con el tema de la masacre de Manila es un trauma que descubrimos muy adelante en el tiempo. La masacre de Manila para mi padre fue ver cómo morían sus amigos, toda la gente con el que tenía muy buen trato, pues fue asesinada, y además asesinada en condiciones brutales, ¿no? Para entender el trauma que acompañó a los pocos supervivientes de la masacre, hay que remontarse a la Guerra del Pacífico. 6 meses después de Pearl Harbor, las tornas de la gran contienda han cambiado. Estados Unidos conquista isla a isla ante un enemigo mucho más feroz de lo que habían podido intuir. El 3 de febrero de 1945, el general MacArthur entra en Manila para liberar el país de la invasión japonesa. El general Yamashita, buscando preservar la arquitectura de la ciudad, se retira. Pero el comandante nipón Iwaguchi se queda junto con 20.000 hombres, jurando defender su código de honor hasta la muerte. Y entonces se fueron hacia Baguio, que era como una especie de pueblecito de montaña con mar. Se dieron cuenta que los bombardeos eran el doble, o sea, a lo bestia, porque Yamashita había huido ahí y los americanos estaban buscando a Yamashita. Entonces no solo bombardeaban los japoneses, bombardeaban los americanos. Los americanos consiguieron dar la estocada final al ejército imperial. Sin embargo, los civiles sufrieron los horrores de los últimos coletazos de la guerra. Mis abuelos estaban refugiados en la iglesia y entonces mandaron a mi madre con una de las muchachas al hospital, pensando que el hospital no iban a bombardear, y justo bombardearon el hospital, con lo cual pensaron que mi madre había muerto para siempre, y resulta que la muchacha que fue con ella, la escondió en una bañera, debajo de una bañera antigua, y la salvó por eso. Historias que tardaron décadas en destaparse, pero eran tal las ganas de saber que un día Álvaro y sus hermanos conocieron toda la verdad. Mi padre un día apareció en casa con un documento que es el documento oficial, el informe que realizó tu abuelo después de la masacre del consulado, de la batalla de Manila, y quiero que lo tengáis para que conozcáis este episodio de mi vida. Su padre, que había rehusado hablar siempre, les dio el informe que el abuelo escribió al ministro Serrano Suñer tras la masacre. Mientras las fuerzas japonesas se batían paso a paso, incendiaban las casas y volaban con dinamita los puentes y los grandes edificios. Al mismo tiempo, empezaron a cometer toda clase de atropellos y asesinatos. En documentos históricos también tuvo que bucear Marta para saber por qué se callaba tanto en su casa. Son temas que se hablan poco, que no se hablan en las casas, y yo me quise meter en lo que habían vivido porque necesitaba saberlo. La guerra acabó, pero los malos recuerdos acompañaron a sus familias de por vida. Con ellos, el dolor, el horror, el olor de la muerte que les perseguía aquellos días y que quisieron olvidar para siempre. Y él, cuando volvió de Manila, lo que hizo fue cerrar en un pequeño cajón en su cabeza todos los traumas que había vivido, y cerrándolos consiguió ser feliz.